Noviembre va a ser un mes muy movido para conocer quiénes van a ser los candidatos a la presidencia, los que competirán en las próximas elecciones de 2018. Hasta ahora, el único que parece casi seguro de estar en la boleta es Andrés Manuel López Obrador, pero su camino hasta las urnas tampoco es ni tan terso, ni va a ser tan seguro y estará rodeado, como el de los demás, de un alto nivel de incertidumbre. Él mismo ha dicho que si en 2018 no llega a Los Pinos, pues se irá a dar clases a Chiapas o a Tabasco o a su rancho en su natal Tabasco. Esto, ¿cómo se llega a uno o a otro lugar? Esto se lo vamos a preguntar en un momento a Jacob Polevsky, la número 2 de Morena. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy. El proceso electoral para los comicios presidenciales de 2018 está en marcha, aunque hasta ahora solo un partido parece haber definido candidato: Andrés Manuel López Obrador, que encabeza las encuestas y está prácticamente en campaña desde la primera vez que apareció en la boleta para la Grande en 2006. Pero el contexto actual es distinto a hace una década por la mayor fragmentación del voto entre un mayor número de partidos, entre ellos Morena, que competirá por primera vez en unos comicios presidenciales con apenas 2 años de haberse creado como producto de la mayor división de la izquierda en su historia moderna con la salida de López Obrador del PRD. Al menos desde entonces, López Obrador se ha mantenido arriba en los sondeos, aunque en las últimas semanas podría haber resentido las acusaciones contra el PT por corrupción y que es un aliado de Morena hacia 2018, así como cuestionamientos a colaboradores y delegados morenistas en su principal bastón, la Ciudad de México, como el de Tláhuac y Tlalpan. López Obrador rechazó a través de redes sociales el señalamiento de descender en las encuestas y contraatacó con acusaciones a la mafia del poder de manipular sondeos para debilitarlo. Uno de los cuestionamientos que se le hacen es que de llegar a la presidencia difícilmente tendrá mayoría legislativa, como señaló The Economist, y su actitud de confrontación dificultaría los consensos para sacar adelante las políticas del gobierno. A su favor, en cambio, está el desgaste del presidente Enrique Peña Nieto y las promesas incumplidas de su administración, que entre el electorado se traduce en una mayor demanda de cambios, como suele apuntar el propio López Obrador. Por lo pronto, el próximo día 20 podría presentar su proyecto de gobierno con propuestas como las que ya ha adelantado de descentralizar el gobierno a los estados. A Los Pinos o a la chingada, nombre de su rancho en Tabasco, ¿es el dilema de López Obrador en 2018? Posiciones. El líder nacional de Morena presentó como representantes de su partido en Jalisco a Carlos Lomelí y a Antonio Pérez, padre de Sergio Checo Pérez, piloto de la Fórmula 1. Este es el mejor que el hijo, aseguró. Respecto a amenazas de decisiones internas como la del delegado de Cuauhtémoc, López Obrador dijo que le dirá a Ricardo Monreal que siga con ellos y dijo que lo iba a buscar para convencerlo de que siga con ellos mismos, a que no se vaya, que no le haga el servicio a los de la mafia del poder, porque nada más hay 2 caminos, cambio sí o cambio no. Aseguró que Morena busca el cambio, los del PRI, de arriba, los del llamado Frente Opositor Ciudadano son comparsas y no quieren el cambio. En un artículo reciente de la publicación inglesa The Economist, dijo que Andrés Manuel López Obrador se aparta del legado de Lázaro Cárdenas, expresidente del que se declara admirador. Lázaro Cárdenas era un orgulloso constructor de instituciones, no un populista. En cambio, el señor López Obrador no podría ser más diferente. Ha minado las instituciones democráticas de México, advirtió el artículo. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy que salimos a TV Abierta, usted nos puede sintonizar en el 34.4. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como le decía en la introducción, noviembre va a ser un mes especialmente intenso en la vida política del país porque habrán de definirse muchas de las candidaturas de los distintos partidos para la competencia presidencial de 2018. Por lo pronto, el único seguro, o casi seguro, que aparece en las boletas, o que aparecerá, perdón, en las boletas
el próximo año será Andrés Manuel López Obrador, que ha venido con una campaña permanente, como veía en el reportaje, desde 2006, cuando se presentó por primera vez a una candidatura presidencial. El camino, sin embargo, no es fácil hasta 2018 para nadie y estará seguramente plagado de incertidumbres, comenzando porque en este momento aún no sabe contra quién se va a enfrentar, quiénes serán los contendientes, por ejemplo, del PRI o del Frente en caso de que logre sacar un candidato en común, o de los integrantes de los partidos del Frente en caso de que finalmente estos partidos, el PAN, el PRD, vayan solos a la contienda presidencial. Por lo pronto ya ha dicho que en su caso, si no llega a Los Pinos en 2018, entonces se va a ir a dar clases a Tabasco o a Chiapas, clases de historia, que es una de las materias que le apasionan. Vamos a hablar de esto, de las perspectivas del camino de Morena hacia Los Pinos en 2018. Muchas gracias, Fabi Guarneros, subdirectora editorial de Excelsior. Muchas gracias por estar. Gracias, Pepe. Buenas noches. Estamos a ti. esperando a Jacob Polewski, debe de llegar en cualquier momento. Sí, aquí le esperamos, ¿no? Pero por lo pronto, la verdad es que noviembre se antoja intenso, Fabi. Fíjate que sí, porque diste una palabra clave que es incertidumbre. Y tienes razón, porque Andrés Manuel López Obrador no sabe contra quién va a contender, pues hay un abanico de propuestas, ¿no? En el tema de, pues en el PRI, pues, ahí todavía está el tapado, ¿no? Todavía tiene la liturgia priista, no se sabe quién puede ser. En el caso del Frente, pues aún no definen quién es el candidato del Frente, y si Anaya se adjudicará la candidatura o le dará oportunidad a Mancera. Es decir, sí hay una incertidumbre, y le agregaría el que no está nombrado el fiscal especial para delitos electorales. Eso también le abona la incertidumbre en el proceso electoral del 2018, ¿no? El proceso electoral del 2018. Muchas gracias, Jacob Polewski, por llegar con nosotros. Un placer tenerte. Hombre, el gusto es mío. De verdad que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, sobre todo porque arrancamos un mes que va a ser, decíamos, desde el arranque del programa, intenso políticamente. Ustedes son los que casi tienen un candidato, a diferencia de los otros. Los otros no sabemos quiénes aún no tenemos, o tenemos mucha menos seguridad en todo caso de quién pueda ser. Pero me gustaría arrancar con una pregunta. López Obrador ha dicho, 2018 llego a Los Pinos o me voy a dar clases de historia a Tabasco y a Chiapas. ¿Cómo se llega a uno u otro lado? Mira, yo creo que López Obrador va a llegar no a Los Pinos, a Palacio Nacional, porque él ha dicho ya que vamos a hacer la diferencia. Este tema de Los Pinos se volverá un museo, que no haya tanta barricada, que en verdad es una pesadilla pasar por ahí. Sí. Es cada día más, todas las calles no son públicas, son partes de una barricada. Y yo, como veo, la verdad, la situación dentro del país no tiene de otra más que llegar a Palacio Nacional, porque creo que la gente está cansada. El nivel de corrupción al que hemos llegado es desmedido, es algo ya inaceptable. Todo lo que decían que iba a pasar de malo si llegaba Andrés Manuel, corregido y aumentado nos ha pasado en los últimos 3 sexenios. Entonces, creo que los empresarios, la sociedad civil, todo el mundo está viendo otro. Ese argumento me preocuparía que finalmente, si se cumplieran tus vaticinios, fuera porque el cansancio te lleve a decidir entre el menos peor. Eso me preocuparía, Jacob. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, y por eso a mí no me gusta cuando hay mucha gente que dice, la tercera es la vencida. Digo, no porque la tercera es la vencida, es porque realmente es la mejor opción para México. ¿Y por qué digo que es la mejor opción? Porque primero Andrés Manuel López Obrador está aprobado ya, porque, y aquí vale la pena hacer esta aclaración, mucha gente dice, el mejor alcalde, y para el interior de la República, la gente cuando oye alcalde piensa que es un presidente municipal, pero la verdad la Ciudad de México es el segundo estado más grande de México. Sin duda. Y lo gobernó muy bien. Y algo que la gente no sabe también es que lo hizo con un presupuesto de aproximadamente 40,000 millones de pesos. El actual jefe de gobierno tiene más de 200,000 millones de pesos, o sea, 5 veces más. Y yo no he visto, el Estado de México tenía 265,000 millones de pesos. Ningún estado, ni estos dos que menciono por los presupuestos, ni ningún otro,
ha hecho el 10% de lo que logró hacer Andrés Manuel en la Ciudad de México. Desde luego arranca como puntero. ¿Tú crees, Fabi, que le haya afectado, digamos, los escándalos de corrupción sobre el PT en términos de preferencias electorales o alrededor de sus colaboradores? ¿Qué traemos de encuestas? ¿Cómo ves? Yo creo que no le ha afectado lo del escándalo del PT, porque Andrés Manuel López Obrador ha construido todo un proyecto alrededor de una figura que es la de él, ¿no? Y sí, o sea, hay un equipo atrás, hay todo pues un apoyo de logística, de gente que está trabajando en los estados, pero la figura ahorita es él. Entonces, en los escándalos del PT o los intentos que hay de acusaciones de corrupción, él ha salido a atajarlos también. Entonces, de alguna manera su figura se mantiene. Es un escándalo que no le pega a él como líder, no le pega a él. Entonces, yo no creo que esto le merme a él. Y lo que sí es que vemos que hay una desesperación de las otras fuerzas políticas, porque hay un frente que nace única y exclusivamente para pegarle a él y al PRI. Y hay un PRI desesperado a ver si coquetea con el PBM finalmente o con los otros partidos para poder pegarle a Andrés Manuel. A ver, frente. ¿A quién le hace más daño? ¿Al PRI o a Morena? Pues mira... O sea, ir a una elección a tercios, Jacob. O una parejera, una especie de plebiscito en el que se cierre la elección entre el PRI y Morena al final. Yo creo que va a ser entre dos, realmente. Creo que el frente... pues ha visto que no tiene con qué y que por eso se sumó tanto el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y todo lo que puedan, que en un principio además se llamaron el Frente Opositor. Después se dieron cuenta de lo que habían dicho y entonces dijeron el Frente Amplio. Luego se dieron cuenta que no eran amplio y entonces dijeron el Frente Ciudadano. Pero tampoco es ciudadano, porque los ciudadanos no están en los partidos. En los partidos hay militantes, los ciudadanos están afuera de los partidos. Entonces no es una cosa, no es la otra, no es la otra. Creo que no le va a alcanzar al Frente y yo creo que el Frente Real va a ser PRI, PAN y todos estos, todos contra Morena. Contra Andrés Manuel López Obrador. Para llegar a eso, digamos que tienen que superar ambos al frente. Hoy, ¿a quién crees que le quite más? ¿A quién le puede hacer más efecto en términos electorales? ¿A Morena o al PRI? Fíjate que yo no he visto realmente, pues a nosotros la verdad, nada, yo creo que al contrario. Mucha gente que se ha visto muy molesta por esta alianza tan rara, se ha venido hacia Morena. O sea, creo que a nosotros nos ha beneficiado mucho el tema del frente. Entonces, no creo que el frente pueda realmente quitarnos. Pero yo hoy estuve en la Cámara de Diputados, de hecho de ahí vengo, y lo que comencemos es, vamos a ver cómo votan el PAN y el PRI. Y si votan juntos, todo el tipo de propuestas, vamos a ver dónde está realmente el frente. Cómo mandan a unos a poner la cara como que ellos son los con los que vamos a competir, pero realmente traen ciertos contubernios y acuerdos por la parte de atrás. Se está refiriendo al presupuesto de egresos de la Federación, que ya Morena dijo que no va, si leí bien, que no va incluso a permitir que se vote si hay, decían, un manejo discrecional. Pero al mismo tiempo, y eso es interesante, el Frente Opositor está trabajando como bloque, o ha trabajado como bloque en la Cámara de Diputados. Muchas de las iniciativas las ha sacado, incluso con Morena. Por ejemplo, en el inicio de la legislatura, del periodo de sesiones, cuando votan la presidencia de la Cámara. O el tema del fiscal anticorrupción. ¿Tú cómo ves el presupuesto, que es el 15 de noviembre, no? Sí, o sea, ya están en el plazo. No, yo creo que ahí sí van a tener que negociar. Yo sí creo que el PAN va a ir con el PRI en algunas de las votaciones, porque le conviene, porque además no van a poner en crisis el que no existe un presupuesto para ejercerse el próximo año, aunque de facto tenía que entrar el que está actualmente. Pero acuérdate, Pepe, y Jacob podrá decirnos o no, hay muchos intereses. Morena ahorita no tiene un interés como tal en un gobierno del Estado, los panistas sí. Entonces los panistas tienen que cabildear sus recursos, cabildear las partidas para los estados que a ellos les conviene, entonces necesitan negociar para tener el dinero que requieren. ¿Cómo sabrían, o dónde estaría el que fuera un presupuesto discrecional, como han dicho, o irresponsable? ¿Dónde estaría el punto? Mira, primero diría que Morena ha trabajado en forma muy seria
la verdad. Ha aprobado lo que vale la pena aprobar, lo que es a favor del país, y ha votado en contra de las cosas que son aberrantes y que nos han llevado a los gasolinazos y a todas estas reformas que a la hora de la hora no tuvieron nada que ver con lo que decían que iban a hacer y que fueron algo totalmente distinto y que cada día se ve más claro, porque esa reforma energética que iba a bajar los precios de la gasolina y de la luz y de todo, fue una mentira, fue un fiasco. Entonces dijeron que iban a despetrolizar el presupuesto, pues sí, ahora lo gasolinizaron, como dicen, ¿no? Porque le han metido este tema. Entonces vamos a ser muy serios también en pero lo que queremos es, mira, no hay seriedad en el tema de la reconstrucción por el tema del sismo, y ahí nos surge transparencia y claridad. En el caso, por ejemplo... En concreto, ¿qué serían los recursos para la Ciudad de México y las delegaciones para levantarlas? ¿O sería un mecanismo que diera transparencia para el manejo de los recursos? ¿Qué exactamente sería lo que le parecería discrecional a Morena en el presupuesto de egresos? O sea, ¿qué queremos? Que el dinero se aplique a lo que tiene que ser aplicado, que sea en función de necesidades y de prioridades, que no sea discrecional, que no se utilice para cuestiones electorales, porque eso es algo que suelen normal hacer, que le den la trascendencia y la importancia a los temas como son el agua, en el caso de la Ciudad de México, las escuelas, porque llevaron un planteamiento de que querían hacer de 2 escuelas una, no le han metido un centavo, se le olvidó al jefe de gobierno meter las escuelas al Fondem para todo este tema de la reconstrucción. De veras, es un tema de una irresponsabilidad. Están tratando de sacar una planta, darle un contrato a una empresa privada muy desprestigiada, no recuerdo ahora el nombre, en lugar de estar viendo lo de reconstrucción. Y en lo de vivienda, no hay un programa serio de reconstrucción de vivienda, hay un plan de dar financiamientos, o sea, quieren meter a los pobres damnificados, les quieren generar una damnificación mayor haciendo los deudores. Entonces, estamos hablando de la ruta de Morena y López Obrador hacia 2018, el primero de los partidos que tiene casi seguro un candidato en la boleta. Estamos hablando con Jacob Poletsky. Me quedo contigo. Ahorita vas a contestarle a Fabiola, que ya nos dijiste que traes ganas de repostar, pero por lo pronto déjame plantear la pregunta, porque va en el sentido de lo que decía Fabi hace rato. Hay una crítica fuerte esta semana y será una de las muchas piedras de los obstáculos que va a tener que pasar Morena y López Obrador hasta llegar a las urnas en 18, y es la de The Economist. Y está diciendo, lo que nos da miedo es que seguramente por la fragmentación del voto que hay, ningún partido va a tener mayoría en la Cámara, y en el Congreso, aunque llegara a Los Pinos, va a ser seguramente plural u opositor, o no va a tener mayoría. Y en ese sentido la preocupación es, o el riesgo son las dificultades si hay una campaña o una actitud de confrontación hacia las urnas y después para armar pactos y alianzas. Y frente a eso, lo que uno piensa es cuál sería entonces el camino. Lograr, o estaría en condiciones de armar o de poder promover una coalición, o regresaríamos al presidencialismo. El recurso sería el presidencialismo. El presidencialismo, digamos, un poco a lo antiguo. El presidencialismo más moderno, a mí me tocó, por ejemplo, vivirlo en la Asamblea Legislativa, cuando, en efecto, buena parte de los recursos del jefe de gobierno en el 2000 fue, por ejemplo, la política de bandos, que, así como en otros países, órdenes ejecutivas, en ese caso sí hubo, digamos, un fortalecimiento del Ejecutivo a través de esa clase de instrumentos en una asamblea plural por primera vez desde el 1997. Mira, primero, se habla mucho del populismo, pero poca gente sabe qué es el populismo. Cuando más llegan a decir es que hay populismo de derecha y de izquierda. ¿Pero qué es el populismo? Yo me quería analizar un poquito más a fondo. Populista es alguien que promete lo que no puede cumplir y que es capaz de endeudar a un país o a un estado sin importarle nada. Y voy a decir que ahí, en ese caso, Andrés Manuel es el menos populista, porque si revisamos en el caso del gobierno del Distrito Federal, él no generó deuda, no hizo nada que fuera irresponsable.
Y cuando por ejemplo, cuando escribió el tema de los 50 puntos o cuando trabajamos, siempre pone a trabajar a medio mundo para ver el dinero, cuentas de dónde. Nunca hace un compromiso o una propuesta que no esté sustentada de dónde va a salir el dinero, jamás. Entonces, en esa parte, Andrés Manuel no es un populista y sí es alguien muy serio y responsable para las cosas que trabaja o que hace. En el caso de lo que dice The Economist, pues creo que en verdad valdría mucho la pena que conociera más a fondo quién es realmente Andrés Manuel, pero que mandaran gente a analizar, estudiar los resultados, la forma de trabajar de Andrés Manuel, porque de otra manera esto es muy superficial. Los comentarios, yo tuve una entrevista con The Economist y me decían que Andrés Manuel sí debía su popularidad a que llegó Trump y que mucha gente ve que es el único que podría realmente tener una postura fuerte contra él. Yo dije, no tiene nada que ver con Trump. O sea, Andrés Manuel ha hecho un trabajo de muchísimos años donde hay una congruencia y un trabajo realmente serio. Y con esto además aprovecho para comentar algo que tú decías, que Fabiola decía. Te fijas, te veías desde hace rato. Desde hace rato la tenía ahí. Contestarte. Me la tenía guardada, Jacob. Vienes. Mira, es dispara. Le tengo dos además, pero bueno, una es donde dice que Andrés Manuel ha creado todo alrededor de su figura. Yo voy a decir que Andrés Manuel es un hombre de Estado, que además ha trabajado mucho en la idea de un proyecto alternativo de nación. Y este proyecto alternativo de nación lo escribió en un libro que se llama La Salida 2018-2024, invitó a Alfonso Romo y a un conjunto de expertos, que en ese momento no eran más de 7, a que revisaran todos los temas. Hoy tenemos 200 expertos trabajando en forma voluntaria en la revisión y en el análisis de esta propuesta. Así que se presentará el próximo 20 de noviembre, espero, la primer propuesta y luego iremos a foros. ¿20 de noviembre es la propuesta de gobierno? No, vamos a hacer a presentar una propuesta de lo que es el proyecto alternativo de nación y que queremos obviamente llegar con foros a escuchar lo que la ciudadanía propone, lo que la ciudadanía opina. Entonces esto habla de que hay un proyecto alrededor y que es un proyecto alrededor de la nación y de lo que la nación necesita, no de la persona. Esto para comentar esto. Por otra parte, Andrés Manuel, por ejemplo, por lo que tú decías de los bandos. Acabo de estar en Monterrey y comentaban que un empresario fue a visitar a Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno para hacerle las propuestas de los edificios altos y que le dijo, no, hay una norma, el temblor del 85 y aquí los edificios no pueden ser altos. Le explicaron y le dijeron el tema de por qué sí podrían ser altos y podrían cubrir cualquier tema de seguridad ante un sismo. Y se quedó con la tarea, lo analizó, lo revisó y dijo, vamos a cambiar la norma, se puede. Ya revisándolo con los expertos, el techo de la Torre Mayor tiene una placa de Andrés Manuel y Andrés Manuel cambia la fisonomía, pero él es alguien que se atreve a hacer las cosas, hacer que las cosas pasen. Tú piensas, los segundos pisos nadie se atreve a hacer segundos pisos. En cuanto él hace el segundo piso, todo el mundo empieza a hacer segundos pisos, nomás que este es el único que no se cobra. Todos los demás cobran y caro. A ver, ¿eso es lo que necesita este país? ¿Un líder que se atreva? O sea, digamos, un presidente fuerte. Creo que necesitamos un presidente con visión de Estado, que esté dispuesto a hacer lo que al país le hace falta, pero tomando en cuenta a la sociedad. A diferencia de otros, Andrés Manuel sí toma en cuenta lo que piensan los expertos, los intelectuales, los académicos, los que están involucrados con cada una de las áreas. No hace cosas porque se le ocurren, nada más. Yo creo que sí necesitamos un presidencialismo fuerte, pero no el presidencialismo del pasado. No, eso no funcionaría. Y creo que Andrés es muy contrario a ese tipo de liderazgo. Creo que su liderazgo es de un nivel de democracia mucho mayor a lo que la mayor parte de la gente espera. Y creo que déjame otro corte, perdón. Estamos hablando del camino de Morena hacia las elecciones de 2018. Lo haremos hoy empezamos con Morena, pero lo vamos a hacer con el resto de los partidos. Fabi, nos quedamos con la afirmación de Jacob. Un presidencialismo fuerte, pero distinto al de los viejos tiempos, y está también el tema de Morena. ¿Cómo encajas ahí tu afirmación de Morena construido alrededor de un hombre? A mí lo que me preocuparía es que este presidencialismo fuerte, ¿no?, que yo creo que sí requiere el país, sobre todo ante las amenazas de lo que
Trump está representando en estos momentos en materia migratoria, en materia de tratado de libre comercio, en materia de negocios, o sea, muchísimo más, ¿no? en materia de convenios incluso de educativos. O sea, frente a este embate, ¿no?, se requiere un presidente fuerte. Me preocuparía, Jacob, que Andrés Manuel de repente empezar a decir no por ejemplo, Tratado de Libre Comercio, a otro tipo de políticas de migración o por una convicción, digamos, personal, aunque esté rodeado de expertos y esto, pero que dijera no por como lo hemos leído, escuchado hablar, sin más argumentos que el no. Así no. Por ejemplo, se dice que el fiscal anticorrupción, que ahora se va a nombrar después del proceso de 2018, Andrés Manuel le conviene, porque en todo caso, si él llega de presidente, él lo nombra, ¿no? Entonces, sí, alguien fuerte, pero ¿cómo evitar que sea autoritario? ¿Cómo evitar que se convierta en Nicolás Maduro? Bueno, primero te diría que por el tema de Tratado de Libre Comercio, que alrededor de Andrés Manuel estamos mucha gente que viene del sector empresarial, muchos empresarios grandes, medianos, pequeños, de todos los tamaños. Y que estamos porque lo conocimos, sabemos que no pide mordidas, no te da vueltas, resuelve. Y que no es una persona que tenga una visión obtusa con el tema empresarial. Andrés Manuel, por lo que hemos estado platicando, tiene muy claro que urge empleo en México y sabe que el empleo lo generan los empresarios. Y para generar el empleo se requieren crear las condiciones. México de verdad es un país que no es competitivo y que esa falta de competitividad le afecta a las empresas. Entonces está dispuesto a trabajar y dar las facilidades con una actitud totalmente distinta a de la que sufrimos, porque la verdad es que ser empresario en este país con estos gobiernos es de héroes, es una cosa terrible. Entonces ahí no hay ningún problema, al contrario, hay una visión muy clara de que hay que apoyar al sector empresarial para generar empleos. Por otra parte, no es alguien de verdad como lo plantean o lo presentan, porque a veces, pues, si tomas una parte de un discurso, de un mensaje, te puede sacar de contexto todo lo que dice, porque además lo que dices arriba de un templete que es para un tipo de evento y de personas y de público, pues no son precisamente las propuestas técnico-económicas especializadas que serían parte de otro espacio, ¿no? Y ahí creo que tendríamos que verlo. Tenemos una certeza, es decir, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, cuando ya acaba de ser jefe de gobierno, cuando sabe candidato, le preguntan, le hacen toda una entrevista y luego le dicen, a ver, Andrés, antes de que te vayas, Maduro, no era Chávez o Lula. Y en ese momento Chávez vivía y Lula estaba en los cuernos de la luna. Sí. Y Andrés Manuel contesta, ni Lula ni Chávez. México es México, tenemos una realidad distinta y no tiene por qué ser como otro país. Mucha gente en ese entonces hasta se molestó. Uy, ¿cómo no dijo que Lula? ¿Cómo no sé qué? Y la verdad creo que tiene mucha claridad en el tema. Hoy, después de los escándalos de corrupción, pueden decir, nunca dijo este o el otro, además para colgarse en la popularidad de Lula o de alguien. No, muy claramente dijo, ni Lula ni Chávez. México es un país distinto y tenemos otras condiciones. Ahora, hay un sentimiento que se ha reflejado quizá en buena parte de todos estos comentarios, de todas estas opiniones, un sentimiento que cruza la percepción que puede haber de la forma en que ha ejercido el liderazgo cuando estaba en el gobierno de la ciudad y en otros momentos, y es proyectar falta de certidumbre o falta de confianza en amplias segmentos del electorado. Le pasó en 2006, le pasó en 2012, por ejemplo, con la clase media. ¿A qué atribuyes? ¿Por qué después de dos campañas electorales no ha logrado, digamos, vencer los elementos o aquellos elementos que no dejan de generar incertidumbre o falta de confianza alrededor de su persona? Bueno, primero vale la pena aclarar que en 2006 Andrés Manuel ganó y por un amplio margen, que hoy los estudios hechos por la UNAM, lo mismo que por la Universidad de Cornell, plantean que realmente el margen de votos fue de más de 2 millones. Sin embargo, como Calderón hizo un fraude y como además cínicamente lo dijo en la televisión, pues que iba a ser presidente, dijo, como dicen en mi tierra, en mi rancho, no sé qué. Haya sido Como haya sido, ¿no? Pero ese fue un fraude. Andrés ganó y eso quiere decir que tuvo el voto de la mayoría. Pero a pesar de
una campaña sucia que le hicieron, ustedes recordarán, en ese entonces se permitía que una empresa pudiera financiar campañas. Y en ese entonces el Consejo Coordinador Empresarial pagó una campaña, la campaña del peligro para México. Si ustedes recuerdan, esos salían spots y decía spot pagado por el Consejo Coordinador Empresarial, los espectaculares y en el radio decían lo mismo. Pero ¿por qué dijo eso? ¿Realmente porque consideraba que era un peligro o realmente porque tenía algún elemento? No. Y ahí yo les doy un dato que creo que sería interesante que analicen o busquen. El gobierno del Distrito Federal pagaba los policías que cuidaban los bancos. La Policía Bancaria Industrial del Distrito Federal lo pagaba. Entonces el jefe de gobierno, Andrés Manuel, decide que es absurdo pagarle a unos bancos privados y a muchos inclusive extranjeros, estarles pagando la policía. Entonces decide quitarles ese pago para que eso se pueda usar en otros programas realmente con rentabilidad social, y eso genera un pleito tremendo. Y dirías, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, los banqueros son uno de los 11 organismos que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial. Canacintra era el otro, o era otro de ellos, yo estaba ahí. Obviamente a mí esto me costó que me querían correr del Consejo Coordinador Empresarial. ¿De tu cámara? Porque yo, no de mi cámara, sino del Consejo Coordinador Empresarial. Mi cámara no tenía ningún problema. Lo que sucede, ¿por qué? Porque yo respaldé esa postura. Pero, ¿por qué el Consejo Coordinador Empresarial agarró tan fuerte esta postura? Porque el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de aquel entonces era Héctor Rangel Domene, que a la vez era el presidente de Bancomer y que a la vez era el presidente de los banqueros.